capacidad. El objeto o propósito final no es el autobeneficio, no es el hacer algo o recibir algo para que el último beneficiario sea el receptor de ese don. En la Biblia el principio es: Dios da dones, Dios da capacidades para la edificación de la iglesia, para el bien de los demás. Y es un bien no individualista, no privatizante, sino siempre comunitario. Es el bien de la iglesia, del cuerpo, de la familia de Dios. En ese sentido, cuando Pablo en las cartas habla de dones, él habla de dones como no como frutos, sino como regalos de Dios en un momento dado a alguien o a un grupo de gente por necesidades concretas de una iglesia, porque se está iniciando una obra y se necesitan más evangelistas, porque la iglesia está pasando por una crisis, se necesita consejeros o pastores que les den a esas personas solaz, tranquilidad, consejo, apoyo. Se está pasando por un momento de penuria económica. Dios levanta gente con capacidad administrativa. Es decir, no hay una ley que diga que cada iglesia va a recibir el mismo don. Si no, las listas que hay en el Nuevo Testamento todas serían iguales, y no son iguales. Y no siempre se habla de dones. De hecho, cuando ponemos juntos dones y frutos, el propósito de la vida cristiana, más que dones, son frutos. El don es para obtener frutos. Y los frutos no son nada así como apoteósico, como magnificente, sino más bien el logro de una vida mesurada, de una vida donde no hay extremos, donde no hay nada que te haga ser un superhombre o supermujer espiritual diferente a los demás. El ser humilde, el tener paciencia, el tener dominio propio, la piedad, el amar a los hermanos, el vivir en la esfera del amor. Hay gente que busca los dones y no quiere los frutos. Ese es un sinsentido, un contrasentido. No puedes buscar dones o pedirle dones a Dios si no estás abierto a que tus frutos sean precisamente esos. Y yo creo que nadie debe sentirse libre en pedirle dones a Dios si antes no ha ejercitado sus frutos. Porque eso es un desafío de la vida cristiana, de quien ha recibido o de quienes han recibido el Espíritu del Señor y sus frutos no sean precisamente esos. Y lo dice claramente Pablo en Gálatas: los frutos de la carne son esto: inmundicia, adulterios, fornicación, toda la lista fea de cosas de una conducta ajena a la voluntad de Dios. Pero dice: pero los frutos del Espíritu Santo son, y dice eso, ¿verdad? Amor, benignidad, paciencia, magnanimidad, etcétera. Que en buen castellano es una vida mesurada, tranquila, menos aspavientos y más humildad. Jesús, como Hijo de Dios y compañero de los discípulos, no apareció con trajes hiper llamativos o con actitudes que lo presentaran como un super ser humano, sino como alguien vestido de humildad, como alguien que se preocupaba más por los necesitados y como alguien que se alejó de cualquier cosa que lo hiciera ostentar de mucho poder o de mucha importancia. Y me parece que cuando hablamos de Dios que levanta profetas, Dios que levanta evangelistas, Dios que llama apóstoles, lo peor que puede pasarle a la iglesia de hoy es que esos profetas, apóstoles y demás lo usen personas que quieren títulos que los presenten como lo mejor de lo mejor, ante quienes la gente tiene que render pleitesía, etcétera, etcétera. Me parece que es alejarse totalmente de la enseñanza bíblica. Pastor,
cuando hablamos de los frutos del espíritu, ¿cómo es este proceso? ¿Los frutos es el espíritu que vive en mí hace que yo dé frutos? ¿Cómo se puede interpretar ese proceso? ¿Cómo se interpreta ese pasaje? Para empezar, cuando hablamos de la Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y concretamente cuando hablamos del Espíritu Santo, no podemos hablar del Espíritu Santo ajeno a una realidad que no existiera, que no existiría si no es por la acción del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Algo que hicieron los reformadores en el siglo XVI y que fue algo de lo más grandioso que se redescubrió en esa época, es que nunca la palabra de Dios, la Biblia y el Espíritu de Dios se contradicen. Las enseñanzas de Jesús fueron enseñanzas porque fueron basadas en la palabra y fueron enseñanzas divinas porque Jesucristo tenía el Espíritu Santo y vivía en íntima comunión con el Padre. Lo dije, mi Padre y yo somos uno. Él pudo soplar el Espíritu porque lo tenía. Sus enseñanzas se volvieron palabra de Dios simple y sencillamente porque así como las palabras de profetas y otros en el Antiguo Testamento se convirtieron, se hicieron palabra por el impacto y la transformación que hacía de individuos y comunidades, demuestra que cuando hablamos de frutos del Espíritu, que cuando hablamos de presencia del Espíritu, de acción del Espíritu, no puede darse en una comunidad que vive ajena a la palabra de Dios. Una comunidad donde no se enseña, donde no se predica la palabra, no puede llamarse una comunidad del Espíritu de Dios. O sea, hay una especie como de fórmula matemática entre una vida llena del Espíritu Santo y una vida saturada por la palabra de Dios. Entonces yo no concibo una iglesia, yo no concibo un ministerio donde se habla, enfatice la presencia del Espíritu Santo y haya ignorancia de la palabra. Como no concibo un conocimiento de la palabra como dadora de vida, si no está presente en la vida de la iglesia el Espíritu del Señor. Por eso en varias tradiciones evangélicas se ha insistido desde el principio que quien recibe a Cristo como su Salvador, a Dios Padre como su guía, como su Padre espiritual, del Espíritu Santo como su guía, no puede hablarse de una conversión si no hay una presencia del Espíritu Santo en su vida y en la vida de la comunidad a la que él pertenece. O sea, hablar de una especie de vida cristiana o de salvación o de pertenecer al cuerpo de Cristo sin decir que el Espíritu Santo está presente, me parece también un contrasentido. Cuando alguien le mete miedo a una persona que es cristiana, pero que no está muy clara con su fe y su relación con Dios y la divinidad, dice, a ti te están pasando estas cosas porque el Espíritu Santo no está en ti, es prácticamente como que le está diciendo tú no eres hijo de Dios, en el sentido bíblico de la palabra. Cuando Cristo le promete a sus discípulos, vayan, hagan discípulos en las naciones, bautíceles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los días. ¿Quién es ese Jesús que está con? Es ese Jesús en la persona del Espíritu Santo. En la Biblia, Señor Jesús, Espíritu Santo son uno, están amalgamados de tal manera que no hay presencia de uno sin la presencia del otro y viceversa, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de la persona del Espíritu Santo, no podemos hablar de entes aislados como que funcionan de manera autónoma. Jesús dice, el Padre y yo somos uno, yo no haría las cosas que hago si el Padre no está en mí. Lo mismo pasa en el libro de Hechos, cuando en el capítulo 1, versículo 8 le dice, permanezcan aquí hasta que venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. Las decisiones más importantes de la iglesia primitiva fueron, nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, la iglesia no puede subsistir si no está presente el Espíritu del Señor en medio de ellos. Ahora, ¿llenura? Sí.
Y en la llenura del Espíritu Santo, el cristiano, la comunidad, son responsables. Uno puede contristar al Espíritu Santo, uno puede vivir una vida cristiana prácticamente árida, sin frutos, como un árbol que está apenas subsistiendo, que quizá da frutos pero demasiado raquíticos o seca, y sigue viva. Pero frutos, pero vida abundante, imposible si no está presente el Espíritu del Señor. En el Antiguo Testamento no se puede hablar del Espíritu Santo como persona de la Trinidad porque es hijo del judaísmo esa parte, pero sí se habla de presencia del Espíritu de Dios en gente como Sansón, como Gedeón, como otros, que hicieron grandes cosas a pesar de su propia conducta mala, lo cual significa, como pasó en la iglesia de Corintios, una iglesia puede ser muy carnal, pero Dios a pesar de eso los puede usar para grandes cosas. Eso no es llenura del Espíritu Santo, eso es simplemente Dios queriendo actuar a pesar de nosotros. Llenura del Espíritu Santo es lo que Pablo dice en Efesios, sed llenos del Espíritu Santo. En ese sentido, esa llenura lo que hace es no solo protegerte a ti, que mucha gente piensa que es eso, no, es darle protección a todos. Por eso yo insisto en que la realidad del Espíritu Santo en la presencia de la iglesia no es un elemento individual ni personalizado, sino es comunitario. De hecho, las veces que en la Biblia se habla de ser llenos o de vivir en el Espíritu, siempre usa el ustedes, no el tú. Es comunitario. Doctor, en ese sentido, Dios ama, se puede hacer se puede hacer esta pregunta más bien, ¿Dios ama más al hombre o a la iglesia? Desde la perspectiva bíblica, del contexto cultural y social de la época bíblica, esa pregunta ni se pregunta, ¿no? Porque de hecho los antropólogos culturales hablan, mientras que la cultura occidental en la que nosotros vivimos es una cultura de énfasis individualista, la cultura semítica de la época bíblica se le llama deídica, de dúo, de pareja, en inglés de partnership, de convivencia. El individuo vale siempre y cuando esté en relación con una comunidad, básicamente la familia. Es decir, en los pueblos, aldeas y en la sociedad de la época bíblica no se concibe a un individuo que pueda vivir su vida separado de, ¿no? Porque casi como que está condenado a la muerte. Entonces, hablar de una relación con Dios y con los demás donde impere el individualismo es algo moderno que no tiene esas raíces que tiene la enseñanza bíblica. Y me parece que en nuestra excesiva individualidad moderna necesitamos regresar no solamente a estudiar los textos bíblicos, sino a estudiar el contexto social, cultural, histórico de la Biblia, para descubrir con los sociólogos y los antropólogos y los historiadores a un pueblo que vive la palabra de Dios desde una cosmovisión muy distinta a la de la modernidad. Fascinante, doctor. Tengo un par de preguntas más antes de irnos, porque ya sé que tenemos que abordar pronto. ¿Podemos nosotros tener la certeza que Jesús tuvo nuestra naturaleza humana? O sea, tuvo miedo, ansiedad, temor. No cabe duda que el Jesús de los evangelios, especialmente de los tres primeros, Marcos, Mateo, Lucas, es un Dios muy humano, muy nosotros. Y el hecho de que cuando él hablaba de sí mismo no se autodenominaba el Mesías, ni se autodenominaba Hijo de Dios, ni nada angelical, ni ultramundano, sino él se denominaba así el Hijo del Hombre. O sea, Hijo de Hombre en la frase bíblica no significa que es hijo de un ser humano, sino Hijo de Hombre es una expresión que dice hiperbólica, o mejor dicho,
eh, cuando se habla de un término, se me acaba de la expresión de la gramática castellana, cuando usamos una